Que continuando con lo que es el módulo de nefrología, vamos a hablar sobre lo que es síndrome nefrótico. Esta va a ser la consecuencia clínica por una mayor permeabilidad de la membrana basal glomerular a proteínas del plasma que condiciona proteinuria glomerular. Es la causa más frecuente de indicación de biopsia renal y se va a caracterizar por proteinuria, hematuria, hipolbuminemia, hipercolesterolemia, lipiduria, edema e hipertensión arterial. Se va a considerar una proteinuria en rango nefrótico cuando ésta sea mayor a 3.5 gramos en 24 horas en adultos y de 40 miligramos por hora en niños. La clínica pueda o no aparecer con estas cifras o ser muy aparentes con valores menores a 3.5 gramos en 24 horas. En situaciones patológicas la proteinuria va a ser de dos tipos, glomerular y tubular. La glomerular se va a deber a alteraciones en la permeabilidad de la membrana basal y aquí va a predominar lo que es de albúmina. Se puede denominar proteinuria selectiva cuando más del 90% de las proteínas son de bajo peso molecular, como lo puede ser albúmina, y no selectiva cuando hay proteínas de mayor peso molecular, además de la albúmina, como lo pueden ser las inmunoglobulinas. En el caso de la proteinuria tubular, como dice su nombre, pues es de origen tubular y van a estar implicadas beta 2 microglobulinas o lisozima. En cuanto a la proteinuria fisiológica normal de una persona sana, esta va a ser menor a 150 miligramos en 24 horas. Es de origen tubular y está compuesta por la proteína de Tamm-Horsfall y albúmina en pequeñas cantidades. Es importante mencionar que se va a denominar como síndrome nefrótico bioquímico hasta que aparece la clínica en el paciente, como lo puede ser edema, momento en el que ya se va a hablar de un síndrome nefrótico clínico. El síndrome nefrótico asociado a hipertensión arterial, insuficiencia renal o hematuria se va a denominar síndrome nefrótico impuro. En cuanto a la biopsia renal, pues el síndrome nefrótico de etiología incierta siempre se va a biopsiar. Por ejemplo, en pacientes con síndrome nefrótico que sean adultos, cuando no se revela una causa clara de este síndrome nefrótico o cuando conociendo la causa sea importante o se quiera establecer lo que es el pronóstico. También el síndrome nefrótico del niño que no concuerda con lo que sería una enfermedad por cambios mínimos, ya sea porque hay resistencia a esteroides, recidivas frecuentes o la presencia de hipocomplementemia, y también cuando se sospeche amiloidosis renal con negatividad para amiloide en biopsias de grasa y recto. En cuanto a la fisiopatología, va a haber un aumento en la permeabilidad glomerular por 1, un trastorno electroquímico debido a una pérdida de la electronegatividad de la barrera de filtración, o 2, alteración estructural de la membrana de filtración, aumentando el tamaño de los poros. La barrera de filtración va a tener cargas negativas por los glucosaminoglucanos presentes en lo que es esta barrera, que son ricos en heparansulfato de la membrana basal glomerular. Estos van a restringir el paso de pequeñas proteínas plasmáticas, como lo puede ser albúmina principalmente, y aquí las modificaciones en la permeabilidad de la pared glomerular van a producir pérdidas de proteínas de peso molecular intermedio, como lo puede ser albúmina, inmunoglobulina G, transferrina, ceruloplasmina y lo que sea la glucoproteína ácida, glucoproteína alfa 1 ácida, ¿no? En cuanto a la clínica del síndrome nefrótico, pues se va a presentar edema, la hipolbuminemia presente pues en estos pacientes ocasiona disminución de la presión oncótica, favoreciendo la salida de agua y sodio al espacio extravascular. Puede presentar desde lo que es un edema palpebral o en extremidades inferiores hasta lo que sería pues anasarca. Son aparentes cuando la retención de volumen alcanza los 2 litros, y también se sabe que el edema puede provocar mala absorción intestinal en el paciente con síndrome nefrótico debido más que nada a un edema de la pared intestinal, derrame pleural, peritoneal o pericárdico. También puede haber alteraciones hidroelectrolíticas y aquí la más importante va a ser hiponatremia, que se puede agravar por la retención de agua debido a un aumento de ADH, uso de diuréticos y dietas pobres de sodio. También hay infecciones aquí en los pacientes. La mayor susceptibilidad más que nada se debe a hipogamaglobulinemia y linfopenia. Los niños son los que tienen mayor riesgo de infecciones, y aquí lo más habitual en cuanto a las infecciones van a ser peritonitis, neumonía y meningitis, siendo los agentes más comunes streptococos, haemophilus y Klebsiella. En cuanto a la trombosis, pues esto más que nada se debe a una hipercoagulabilidad presente en el paciente, que se debe a alteraciones en la cascada de coagulación y fibrinolisis, una disfunción plaquetaria y endotelial, una mayor viscosidad sanguínea y estasis venosa. Todo esto va a llevar a tendencia a la trombosis vascular. La incidencia aquí de las complicaciones tromboembólicas va a ser de 50% en adultos, y la más importante va a ser la trombosis de la vena renal, mucho más frecuente en lo que es glomerulonefritis membranosa, mesanquio capilar, lupus eritematoso sistémico y amiloidosis, y va a ser rara en glomerulonefritis segmentaria y focal, enfermedad de cambios mínimos y nefropatía diabética. Esta puede cursar con dolor lumbar, hematuria, proteinuria y a veces lo que es un deterioro funcional renal, y se puede llegar a complicar con lo que es una tromboembolia pulmonar. El paciente también puede presentar lo que es insuficiencia renal, que esta se va a deber a fracaso renal agudo prerrenal por una disminución del volumen intravascular, o a una necrosis tubular por efectos tóxicos de la albúmina, o secundaria al uso de ciertos fármacos como son AINES, yecas o diuréticos. El paciente también puede presentar alteraciones endocrinas, más que nada por pérdida urinaria de vitamina D,
T4, T3, globulinas fijadoras de hormonas tiroideas y lo que sería eritropoyetina, pues lo que va a condicionar alteraciones óseas, hormonales o anemia. Y por último tenemos la hiperlipidemia y lipiduria. Aquí pues más que nada va a haber aumento en la síntesis de proteínas y lípidos en lo que es hígado. Va a descender el catabolismo de lo que sería la lipoproteína B, C y E, también IDL, LDL y VLDL, y va a disminuir lo que es la lipoproteína lipasa y el listincolesterol aciltransferasa. La hipercolesterolemia es lo más frecuente y también se puede presentar la hipertrigliceridemia, que es menos frecuente y va a aparecer con la albúmina sérica menor a 1 a 2 gramos por decilitro. Aquí pues también existe mayor riesgo de aterosclerosis, que unido al sedentarismo y la tendencia a la trombosis que presentan estos pacientes, pues puede condicionar la presencia de infarto agudo del miocardio y enfermedad cerebrovascular aguda. La lipiduria pues también se va a observar como cilindros grasos en lo que es el sedimento urinario, como se observa pues en la imagen inferior. En cuanto a tratamiento, independientemente del tratamiento específico, se van a realizar ciertas medidas generales para reducir el edema sin producir deterioro de la función renal ni desequilibrios hidroelectrolíticos, y para prevenir también las complicaciones del síndrome nefrótico. En cuanto a la proteinuria, se van a usar lo que son los YKS-ORA2, ya que estos son antiproteinúricos, excepto en el síndrome nefrótico del niño, que responde pues bien a lo que son los corticosteroides. En la dieta, pues la restricción de líquidos y sal va a retardar la progresión de lo que es el edema. Y los ácidos grasos también de la dieta deben ser poliinsaturados, y esta debe ser normoproteica entre 0.8 a 1 gramo por kilo al día. Esto más que nada debido a que las dietas hiperproteicas no mejoran la hipoalbuminemia y van a inducir hiperfiltración glomerular, lo que puede pues agravar más la lesión renal del paciente. Y las dietas hipoproteicas sí tienen un efecto favorable sobre los lípidos y la proteinuria, pero en estas dietas hay mayor riesgo de malnutrición, por lo que pues se deben de evitar, ¿no? En cuanto a la posición, el decúbito supino o sedestación con las piernas elevadas va a ser recomendable en el caso de pacientes con anasarca, ya que esto va a disminuir la presión hidrostática en las extremidades inferiores y favorece el paso de líquidos del espacio intersticial al plasmático. En el edema pues se van a usar diuréticos, como lo puede ser furosemida 40-60 mg IV o lo que serían 80-120 mg por vía oral. Si se precisa pues un mayor efecto, se pueden asociar diuréticos de asa, tiazidas o ahorradores de potasio, que al actuar pues en segmentos distintos del túbulo renal van a precisar pues un mayor o van a generar un mayor efecto, ¿no? Como lo puede ser hidroclorotiazida o espironolactona. Con el uso de diuréticos pues se tienen que vigilar signos de depresión del volumen y monitorizar la respuesta al tratamiento mediante la diuresis y la función renal. En caso de edema grave, como ya se comentó, la pared intestinal puede estar edematosa, lo que va a reducir la biodisponibilidad oral a los diuréticos, y en este caso pues se tienen que usar vías distintas, como sería la vía intravenosa. En cuanto a la hipertensión arterial, pues se va a controlar con YKS-ORA2, y la dislipidemia se va a manejar con estatinas, que son los hipolipomiantes de elección, y también pues aquí se recomienda la reducción del peso y el ejercicio. En la etiología del síndrome nefrótico pues se sabe que cualquier enfermedad glomerular primaria o secundaria puede producir síndrome nefrótico durante su evolución. Aquí la causa más común en niños va a ser la enfermedad por cambios mínimos. La causa más común de síndrome nefrótico biopsiado en adultos va a ser la nefropatía membranosa, y la más habitual de síndrome nefrótico de manera global va a ser una forma secundaria conocida como nefropatía diabética. La nefropatía diabética no suele biopsiarse, puesto que su diagnóstico es clínico en un paciente pues con diabetes mellitus de larga evolución, una evolución progresiva de lo que será microalbuminuria a proteinuria y retinopatía asociada. La prevalencia de lo que es enfermedad glomerular primaria en adultos con síndrome nefrótico va a ser variable, y las más frecuentes van a ser enfermedad membranosa, glomerulonefritis focal y segmentaria y enfermedad por cambios mínimos. Es importante mencionar pues que en un paciente diabético que no tenga retinopatía diabética ni alteraciones urinarias, si este presenta síndrome nefrótico, se tiene que sospechar primero en una glomerulonefritis membranosa y no de primera instancia en lo que sea una nefropatía diabética. Algunas glomerulonefritis primarias son la enfermedad por cambios mínimos, la glomerulosclerosis segmentaria y focal, glomerulonefritis membranosa, mesaquio capilar y rápidamente progresiva, y algunas causas secundarias van a ser debidas a amiloidosis o lo que es diabetes mellitus. Ese era todo el síndrome nefrótico, y en otro video, en otra ocasión, vamos a hablar sobre ya las etiologías del síndrome nefrótico, ¿no? Las etiologías que se manifiestan con síndrome nefrótico. Gracias. Nos vemos.